Neutropenia febril. Bueno, se define como neutropenia febril a una fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius, 38,5 grados Celsius, tomada en una ocasión o mayor a 38 grados Celsius en dos ocasiones diferentes separadas por una ventana de 1 hora. Y también que haya neutropenia, es decir, un recuento absoluto de neutrófilos menores a 500. O que, por ejemplo, haya un recuento de neutrófilos menor a 1000, pero que se prevea que en 24 horas bajen a 500. Como esto, más adelante lo voy a explicar. La neutropenia febril es una complicación, un síndrome que se da varios días después de un paciente oncológico que se está sometiendo a una quimioterapia. Y esta quimioterapia, generalmente en neoplasias hematológicas, genera una afectación de la línea mieloide, entre ellas los neutrófilos. Casi en la mayoría de los casos, cuando existe una neutropenia febril, existe una inflamación, o sea, una infección. De hecho, en la mayoría de casos en donde se realiza un hemocultivo, en pacientes con neutropenia febril, aproximadamente 60% de los casos, se encuentra bacteremia. Como dije, es más probable en pacientes con tumores hematológicos. Y también es más mortal, si es que hacemos un gráfico de mortalidad, es mucho más mortal, casi el doble de mortal en pacientes que tienen tumores hematológicos, o sea, en neoplasias hematológicas, en comparación a neoplasias de tumor sólido. Ahora, si el paciente fue expuesto a quimioterapia, tenemos una ventana que se da aproximadamente entre el día 9 y el día 12 posterior a la quimioterapia, en donde el paciente va a sufrir una disminución de sus neutrófilos y luego se prevé que se vuelvan a elevar. Entonces, ¿qué pasa? Si es que llega un paciente con una neutropenia febril el día 8, por ejemplo, después de su quimioterapia, y llega con neutrófilos bajo 1000, realizamos el diagnóstico de neutropenia febril, ya que aunque no es bajo 500, es un valor que nosotros prevemos que en 24 horas bajará aún más, quizás bajo 500. Esto es recuento absoluto de neutrófilos y días. Ahora, si llega un paciente con un síndrome febril, vamos a establecer el diagnóstico inicial como un síndrome febril con una observación de neutropenia febril. En la anamnesis le consultamos al paciente su enfermedad de base, su cáncer, hace cuántos días se realizó la quimioterapia. Esto para tratar de calcular cuántos días más va a durar la neutropenia. Le consultamos también si es que tiene vacunas y cuáles tiene. Y, importante, le consultamos si es que ha notado algún tipo de alteración. Generalmente se presentan como fiebre sin ningún otro tipo de alteración, pero si es que nosotros encontramos que el paciente, por ejemplo, presenta una disnea, un dolor abdominal o un abultamiento, por ejemplo, en la mucosa oral o en la región perianal, tenemos que tener en cuenta cualquier tipo de alteración que nos indique un posible foco.
Al examen físico, como el paciente va a referir fiebre, le tomamos la temperatura axilar, ¿cierto? Le tomamos también la presión arterial, esto para buscar inestabilidad hemodinámica, por lo tanto también tenemos que buscar frecuencia cardíaca, llene capilar, por ejemplo, alteración de conciencia, cualquier signo que me indique inestabilidad o que me indique por la misma inestabilidad sepsis. Ese paciente está séptico, tenemos que realizar un tratamiento enfocado a la sepsis y también, y por lo tanto también enfocado a la antibiótico-terapia. También realizamos un examen físico exhaustivo de cabeza a pie, vamos enfocados principalmente a lo que es boca, lo que es faringe, quizás tórax, a lo mejor auscultación de tórax, auscultación de corazón, sistema respiratorio, quizás encontremos alguna alteración que nos permite identificar quizás el foco, pero solamente en la mitad de los pacientes podemos identificar el foco con signos semiológicos. La otra mitad de pacientes, no. El paciente tiene catéter venoso central, tenemos que examinar cómo está el catéter, tenemos que examinar también genitales, abdomen y región perianal. Pasando a los exámenes de laboratorio, parto realizándole el hemograma, que nos va a indicar obviamente el recuento de neutrófilos menores de 500. También vamos a tomar un VHS, proteína C reactiva. Vamos a tomar lactato deshidrogenasa, por si el paciente está séptico. Vamos a tomar función renal, CREA, glicemia y en general examen bioquímico casi completo. También si es que pensamos en foco, por ejemplo, pulmonar, tomamos una radiografía de tórax, pero quizás no vamos a encontrar condensación. Si es que pensamos en una neumonía, porque el paciente está inmunodeprimido, por lo tanto no va a causar el síndrome de condensación. También, lo más importante, tenemos que agregar el hemograma. Bueno, y antes de pasar a la imagen, en realidad se me pasó decir que es lo más importante de acá, tenemos que tomar hemocultivo. Y se recomienda tomar 2 hemocultivos. Si el paciente tiene un catéter venoso central, vamos a tomar un hemocultivo del catéter venoso central y vamos a tomar otro cultivo de un acceso venoso periférico. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de estimar el riesgo del paciente con neutropenia febril. Vamos a tener un paciente que va a ser de alto riesgo y vamos a tener un paciente de bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Que en el paciente de alto riesgo vamos a prever que el paciente va a realizar una neutropenia prolongada, es decir, por más de 7 días, y también profunda, es decir, el recuento de los neutrófilos va a estar por debajo de 100. Y en este caso, que sea de bajo riesgo, no se van a cumplir estas características, supuestamente. Ahora, también tomamos como paciente de alto riesgo algunos pacientes con otras comorbilidades. Por lo tanto, tenemos acá los scores, pero tenemos también los criterios médicos, o sea, el criterio médico.
Vamos a hablar entonces del score mask, que es un score en donde si hay más puntos, el paciente tiene menos riesgo. Si hay menos puntos, el paciente tiene más riesgo. Acá la escala tiene un máximo de 26 puntos. No me cambia. Y si el paciente saca menos de 21 puntos, establecemos que el paciente es de alto riesgo. Entonces, la escala tiene en cuenta si el paciente es asintomático, le da puntos. Si es que el paciente no está hipotenso, si es que el paciente no tiene EPOC, le da puntos. Si es que el paciente no tuvo una infección fúngica previa, si es que el paciente no llega deshidratado y que requiera fluidos endovenosos, que el paciente llegue con síntomas, de nuevo, moderados, le da puntos. Si es que el paciente es ambulatorio y si es que el paciente es menor a 60 años. Entonces este score le empieza a dar puntos por cada uno de estas características, llegando a un máximo de 26. Recordar que si tiene menos de 21 puntos, el paciente es un paciente con neutropenia febril de alto riesgo. ¿Y qué diferencia hay entre el paciente con neutropenia febril de alto riesgo y de bajo riesgo? Según los gringos, si es que el paciente de bajo riesgo se puede mandar para la casa con tratamiento vía oral, pero la verdad es que se da que los pacientes, aunque sean de bajo riesgo, al menos acá en Chile, se hospitalizan igual. Pero se toma en cuenta que existe una variación en el tratamiento de los pacientes con alto riesgo y bajo riesgo. Los pacientes con bajo riesgo, la antibiótico-terapia se da diferente. Se puede administrar la antibiótico-terapia por vía oral, pero también se puede administrar por vía endovenosa. Ahora, paciente con bajo riesgo, le vamos a dar en la antibiótico-terapia amoxiclavulánico. Al paciente con alto riesgo le vamos a dar carbapenémicos, le vamos a dar cefepime o le vamos a dar, por ejemplo, piptazo, piperacilina, tazobactam. No sé si se entiende. Si yo estoy pensando que el paciente tiene una infección de piel o partes blandas, agrego en los dos casos vancomicina. O si es que es una infección de catéter. Estos antibióticos son de amplio espectro. Acá me faltó la fluoroquinolona en pacientes con bajo riesgo. Ciprofloxacino, por ejemplo. Entonces, amoxiclavulánico más ciprofloxacino. Paciente con alto riesgo, sí o sí endovenoso, le vamos a dar carbapenémico, cefepime o piptazo. Y le agregamos vancomicina si pensamos en una infección de piel o partes blandas. Recordemos que la vanco le va a pegar a los gram positivos, incluyendo a los meticilinos resistentes. Y los carbapenémicos le pega a casi todo.
En los gram negativos tenemos que tener ojo con la pseudomonas. No sé si lo mencioné antes. Hay que tener ojo. Por lo tanto, toda la antibiótico terapia tiene que ser de amplio espectro, muy amplio espectro.